4 de mayo de 2018, esto es Dimensión Salud, esto es Sónica Más, gran equipo trabajando, Hernán en los controles, ahí este Suki Míguez en la producción, lo vi a Gonzalo Polezzelli y se vino de Dorado Noelia Marina Cortinas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más un jueves a Dimensión Salud y con muchísima información y en un día que es la verdad hermosísimo porque tenemos un clima que hay que aprovecharlo. La verdad que un día como hoy de 15 grados con solcito, lindo solcito, está muy lindo para tomar unos mates afuera. Y escuchar Dimensión Salud. Y escuchar Dimensión Salud, por Sónica supuesto. Más. Y acuérdense que nos pueden ubicar por Twitter, Facebook y en vivo a través de www.radiosonica.com.ar y si no en Facebook, www.facebook.com/Derecho de la Salud. Y todos estos programas, ¿dónde lo podemos volver a encontrar? En nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Derecho de la Salud. Pero vamos a comenzar. Tenemos Twitter también. Tenemos Twitter, @DCHO de la Salud. Muy bien. Con todo esto, esta información que ya arrancamos, bueno, tenemos en línea a Mariana Gotardo, que es presidente del Centro de Estudiantes de Psicología, porque hubo una modificación por parte del Ministerio de Educación de la Nación sobre las incumbencias profesionales de la carrera universitaria y hay un paro. ¿Carrera universitaria de qué? De la carrera universitaria en general, de la universidad. Okay. Entonces se llevó adelante una movilización y además están haciendo un paro allí en la Facultad de Psicología. Justamente lo que necesita este país, paros y más paros. Vamos a ver, vamos a hablar con Mariana Gotardo. Perfecto. Para que nos explique la situación que es esto de la modificación que llevó adelante el Ministerio de Educación de la Nación. Muy buenas tardes, Mariana Gotardo, Noelia Cortinas te saluda y el doctor Elian Preño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos de qué se trata, ¿por qué están parando? Bien, efectivamente lo que hicimos desde el Centro de Estudiantes de Psicología junto a diversos actores de salud mental y junto a docentes fue realizar una asamblea masiva en la facultad y lo que realizamos es una vigilia por la noche en la Facultad de Psicología. Es decir, nos quedamos a dormir estudiantes, docentes y actores de salud mental en la facultad. O sea, van a pasar la noche en la facultad. Ya pasamos la noche. ¿Y trabajan? Sí, por supuesto. Y nada, las clases funcionaron normalmente y lo que se realizó fue una vigilia tras la asamblea, que fue una decisión que se tomó en ese momento, justamente para repudiar la resolución que salió por parte del Ministerio de Educación. Bueno, eso por favor, si nos cuenta de qué es lo que repudiaron. Sí, ¿de qué trata esta resolución? Sí. Bien, lo que sucedió fue que el viernes salió una resolución, la 1254 del Ministerio de Educación, que viene a modificar las actividades reservadas a ciertas carreras a nivel nacional. Específicamente hay ciertas carreras que son denominadas carreras de interés público, según el artículo 53 de la Ley de Educación Superior, y justamente por este motivo es que el Ministerio de Educación tiene la potestad, digamos, de intervenir y decir cuáles son las actividades reservadas para cada título y para cada profesión. Claro, y el problema, concretamente, ¿cuál es, señora? El problema es que se reducieron las actividades reservadas para varios títulos. Los más afectados fueron psicología y arquitectura, entre muchas otras carreras, pero por ejemplo en la Facultad de Psicología y las carreras de psicología a nivel nacional tenían básicamente 16 actividades reservadas para los psicólogos y psicólogas, es decir, que habían 16 actividades que tenían que ver con el conocimiento específico de los psicólogos y psicólogas que solamente podía realizar alguien que tenga ese título. De esas 16 actividades se redujeron a 5. Pero, perdón, para que pueda entenderle concretamente, de esas 16 actividades reservadas quiere decir que son exclusivas para personas que se hayan licenciado en psicología, ¿verdad? Exacto. Y entonces de 16 se redujo a 5 y usted nos podría ejemplificar para que podamos los oyentes y nosotros representarnos cuál es el daño que se les ha ocasionado a ustedes. Bien, efectivamente la resolución de por sí no es muy específica, no dice o no aclara, digamos, qué otras personas, qué otros trabajadores y trabajadoras podrían, por ejemplo, realizar esas actividades. Algunas de las áreas que se vieron más afectadas fueron el área jurídica, en donde los psicólogos y psicólogas intervienen realizando, por ejemplo, pericias psicológicas. Mismo también el área social comunitaria de la psicología se vio afectada y también se vieron afectadas
lo que está en relación a las terapias grupales, a las terapias de pareja y a las terapias de familia. O sea, ¿ustedes no podrían oficiar más como peritos en la justicia? ¿Eso quiere decir? No, o sea, una cuestión, aclaro algo para que se entienda un poco más, porque es bastante complejo. La verdad, le soy franco, no entiendo cuál es el daño concretamente. Bien, hay una cuestión que se llama que hay actividades que los psicólogos y psicólogas pueden hacer, por un lado. Sí. Entonces, por ejemplo, los psicólogos y psicólogas pueden hacer pericias psicológicas. Claro. Pero por otro lado, hay actividades que están reservadas para psicólogos y psicólogas, o para ciertas carreras. Es decir, que no cualquier sujeto puede realizar, o cualquier profesional, cualquier trabajador o trabajadora puede realizar eso. Correcto. Entonces, por ejemplo, las internaciones las internaciones psiquiátricas, esas son actividades que están reservadas, por ejemplo, para psicólogos y psicólogas y, por ejemplo, médicos y médicas. Sí. Entonces, al modificarse esas actividades reservadas, no queda en claro, por ejemplo, qué actores podrían intervenir en ese sentido. O sea que ustedes hicieron una marcha ante la falta de claridad, se quedaron a dormir en la facultad. En realidad lo que realizamos es una asamblea, esa asamblea culminó en una vigilia en donde nos quedamos a dormir en la facultad, y al día siguiente lo que sucedió fue que estuvo la marcha federal educativa, que bueno, tenía muchas consignas respecto a la educación, y bueno, llevamos también esta consigna porque nos entendemos que es una degradación, digamos, de los títulos que se ven afectados y que en donde se ven reducidas lo que tiene que ver las actividades reservadas para ciertos títulos. Y a pesar, te pregunto, Cotardo, a pesar de esta asamblea y que se quedaron a dormir a la facultad, ¿tuvieron alguna respuesta por parte de algún organismo, alguna autoridad para juntarse, para poder debatir sobre este tema? Bien, específicamente por parte del Poder Ejecutivo, no hubo explicaciones de por qué se realizaron estas modificaciones. Y eso es lo que se está pidiendo, una explicación, porque justamente son modificaciones en las resoluciones que son muy poco claras, que reducen la cantidad de actividades que tenemos reservadas y que no se entiende por qué el gobierno realizaría tales acciones. Claro, pero discúlpeme que yo insista con un tema. Yo no termino de comprender cuál es la motivación de esto. Usted me dice, reduce las incumbencias profesionales. Hasta allí me parece válido. Le pregunto cuáles son y me dice que no saben. Entonces, lo que no logro entender es la proporcionalidad de la medida. Sinceramente, dormir en una facultad me parece una chiquilinada. Pero justamente lo que tenemos que hacer es visibilizar que se está recortando y que se están degradando nuestros títulos universitarios. Claro, pero es que cuando le pedimos que lo visibilice no nos sabe decir cuáles son la reducción de las incumbencias profesionales. Que me parece válido en principio, pero cuando le pregunto cuáles son, usted no la sabe. Sí, justamente se dejan de nombrar el área jurídica como algo que tiene que ver, por ejemplo, con la intervención del psicólogo como perito psicólogo. Claro, pero yo inmediatamente le repregunté. El área comunitarias deja de estar aclarada en las incumbencias del psicólogo y la psicóloga, y lo que lo enumeré anteriormente de las terapias grupales, familiares y de pareja. Claro, pero cuando inmediatamente le repregunté, entonces los psicólogos no pueden oficiar más como peritos, y usted me dijo que no. No, por ejemplo, es que tal vez no se entendió la diferenciación entre actividades que los psicólogos pueden hacer y las actividades reservadas. Entonces, por ejemplo, algo que le nombré es que no aparecen más en las actividades reservadas lo que son las terapias, por ejemplo, grupales. Entonces, ¿esto qué implica? No implica que el psicólogo no pueda hacer más estas actividades, sino que se abre el campo para que un montón de sectores que no están formados al respecto puedan hacer terapias grupales. Por ejemplo, hay un montón de cursos muy breves, muy poco formados, auspiciadas más que nada por sectores privados que no tienen la formación suficiente, que por ejemplo empezarían a hacer terapias de familia, que sería perjudicial para un montón de personas, porque el título del psicólogo justamente lo que tiene es un montón de formación específica para que esas intervenciones se puedan hacer correctamente. Bueno, eso lo comprendo, eso lo comprendo. Pero perjudica tanto a los psicólogos y psicólogas porque el título se degrada, porque justamente la formación específica deja de tener ese peso que teníamos hasta este momento, y además perjudica a las personas que por ejemplo necesitan esta atención. Por supuesto, yo eso lo comprendo, creo que es una defensa de cuerpo, el espíritu de cuerpo que ustedes están llevando adelante, lo comprendo, digamos, ¿no? Esa defensa corporativa la comprendo. Sin embargo, debo decir, y aquí esto corre por mi exclusiva cuenta porque lo dije desde el primer momento, cuando se sancionó la ley de salud mental y se reconoció la posibilidad de que los psicólogos decidan internaciones e incluso prescriban medicamentos, eso me parece un exceso, sinceramente, y allí no los vi protestar porque los beneficiaba.
No, justamente se convocó desde la Asamblea Multisectorial en Defensa de Salud Mental a esta asamblea. O sea, es el mismo espacio en donde hicimos asambleas multitudinarias cuando salimos a repudiar que se quería recortar la ley de salud mental. Somos el mismo espacio que justamente está claro, pero es que es un exceso, me parece a mí, en las competencias de los psicólogos que puedan medicar. Eso no está en ningún lado referenciado, eso es un error tuyo de o que puedan decidir la internación. Es un exceso. No, justamente los psicólogos y psicólogas en ningún lugar está escrito que puedan medicar. Eso nunca jamás se modificó y eso lo acaba de inventar usted. Decidir la internación. La internación, eso es otra cosa que la medicación. La internación. Las dos cosas. La internación, que se vio modificada, digamos, quienes tenían la potestad de firmar, por ejemplo, esto, se modificó a partir de la ley de salud mental, lo cual, desde mi opinión y desde el Centro de Estudiantes de Psicología, estamos totalmente a favor que, por ejemplo, psicólogos y psicólogas que... Pero son estudiantes todavía, ¿no? Eso hay que recuperar también esa idea. Son estudiantes de psicología. Sí, por supuesto. No son psicólogos todavía. Ahora, yo si me disculpa, hay algo que sí debo decir. De todas formas, es un espacio, digamos, que formamos junto a docentes. Saben igualmente lo que yo... Actores de salud mental que están muy formados y que tenemos todos una misma opinión. Aprovechando que es multitudinaria las asambleas que hacen, mi opinión es intrascendente, pero busquen una manera que no sea protestar, que no sea parar, ¿no? Que no sea parar. Porque necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar. Y si durmieron ahí. A mí no me parece, sinceramente, a mí me da vergüenza gente que duerme en una universidad. Hay que dormir en casa y en la universidad estudiar. Sería muy bueno que el principio de realidad... Se interrumpió de todas formas. Usted está teniendo un concepto erróneo. Ninguna clase se vio interrumpida, sino que justamente lo que se hizo meramente fue difundir lo que está sucediendo, porque están recortando. Discúlpeme, usted dijo que hicieron títulos, la marcha federal. Y por eso es que, la marcha federal. ¿Cuándo fue la marcha federal? Fue la mañana siguiente, digamos, de la vigilia. Exacto. ¿Cuándo fue la vigilia? Fue por la noche. Si no me equivoco, la marcha fue el martes que Entonces, el martes pararon. La marcha federal implicó que no hubo clases, porque fueron a marchar federalmente. Sí, hubieron clases normalmente, no se interrumpieron. Mire, no se puede estar... En términos generales, sí. No se puede estar en dos lugares a la vez. No se puede estar en dos lugares. O usted fue a la marcha federal o estaba en clase. Yo, particularmente, cursaba la noche, a la mañana fui a la marcha federal. Pero usted sabe que a la gente del turno mañana le complicaron la vida. Usted sabe eso, ¿no? A la gente del turno mañana le complicaron la vida, porque no hubo clases a la mañana. El derecho a protesta que claro, está bueno, a mí me parece muy bien, el derecho a protesta me parece muy bien, pero traten de pensar una manera que no sea desligarse de las responsabilidades, porque los estudiantes tienen que estudiar, los profesores tenemos que enseñar, los trabajadores tienen que trabajar, los dirigentes tienen que dirigir. Entonces el principio de realidad informa que dormimos en casa y en la facultad estudiamos. No duerman en la facultad, señorita. Es todo. Discúlpeme, pero justamente si el gobierno nacional no quiere dar explicaciones y no quiere informar lo que está sucediendo por estos recortes que está realizando... Es muy atinado ir a dormir en la facultad. Es muy atinado entonces pedir explicaciones durmiendo en la facultad. Eso, justamente, discúlpeme. Lo que estamos logrando es que la medida ustedes, indicada. por ejemplo, nos estén llamando y estén difundiendo a través de su radio lo que está sucediendo. Sí, así como ustedes me llamaron, y que le hemos dedicado 15 minutos. Se acercaron con preocupación a difundir lo que está sucediendo. Le hemos dedicado 15 minutos. Si no hubiese habido un grado de movilización y si no hubiésemos tomado medidas concretas al respecto. Muy concreta, dormir en la facultad es muy concreto. Es bastante concreto. Sí, absolutamente. Le hemos dedicado 15 minutos. Hablando por teléfono. Le hemos dedicado 15 minutos y no nos ha podido decir en qué le afecta concretamente. Sinceramente. Si quiere se lo repito por... No, porque esto es radio y no le podemos dedicar el programa completo. Le agradecemos mucho y le vamos a volver a llamar en otra ocasión seguramente. Lamento que no puedan apoyar el reclamo de los estudiantes, docentes y actores de salud mental en lo que está sucediendo. Lamentablemente no. Si duermen en la facultad, yo no los acompaño. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Bueno, allí estaba Mariana Gotardo hablando sobre la modificación que habían llevado adelante el Ministerio de Educación de la Nación sobre las incumbencias profesionales, ¿sí? No se entendió muy bien. No nos pudo decir cuál era la incumbencia. ¿Qué perjudicaban estas incumbencias? Pero duermen en la facultad, es decir, gente que tiene buen sueño. Yo no podría dormir en una cama, me cuesta dormir. Bueno, justamente le estábamos preguntando si habían tenido alguna respuesta. Sinceramente, esto me enoja. Este es el país que tenemos que modificar. No podemos tener estudiantes que duermen en una facultad. Tenemos que tener gente despierta en la más amplia
acepción de la palabra. Necesitamos gente despierta. Pero me parece una estupidez grande como una casa. Sí, me parece también que revolean corpiños en el Ministerio de Educación, el otro duerme en la facultad. Es un país de gente que no hace lo que tiene que hacer. Ese es el problema. No hacemos lo que tenemos que hacer. Sí. No, porque esto seguramente se hubiera resuelto con alguna petición formal, de manera clara, y no yendo a dormir a la facultad ni cualquier otro lugar que en sí en la cama perjudica a los estudiantes.